Guys, my name is Wendy Denise Flores Mendoza. Soy de la carrera de lengua inglesa y hoy les vengo a hablar un poco sobre la nominalization. What is the nominalization? In English grammar, nominalization is a type of word formation in which a verb or an adjective or another part of the speech is used or in the transformating a noun. The verb form is a nominalization. It is also called nouning. In transformation grammar, nominalization refers to the derivation of a noun phrase from underlying clause. In this sense, an example of nominalization is the destruction of the city where the noun destruction corresponds to the main verb of the clause and the city to its object. Nominalization or nominalization is the use of a word that is a noun, for example, a verb, an adjective, or an adverb, as a noun, or the heading of a noun phrase with or the without morphical transformation. The term refers, for example, to the process of producing a noun from another part of the speech, be adding or derivative suffix, for example, the legalization of the noun from the verb legalize. Bueno, ¿qué quiere decir esto? En la gramática inglesa, la nominalización es un tipo de formación de palabras en la que un verbo o un adjetivo o alguna parte del discurso se usa para transformar a un sustantivo. La forma verbal es nominalizar. También se le llama nouning. En la gramática transformacional, la nominalización se refiere a la derivación de un sintagma nominal a partir de una cláusula subyacente. Un ejemplo de la nominalización es la destrucción de la ciudad, donde el sustantivo destrucción corresponde al verbo principal de la cláusula y la ciudad a su objeto. Nominalización o nominalization es el uso de una palabra que no es como nouning o sustantivo, por ejemplo, un verbo o un adjetivo o un adverbio, como un sustantivo o como el encabezado de un sigma nominal, con o sin transformación morfológica. El término se refiere, por ejemplo, al proceso de producir un sustantivo de otra parte de la oración, agregando un sufijo derivado, por ejemplo, la legalización del sustantivo del verbo legalizar. Nombres derivados de verbos. Los sustantivos con término en ción y ción, normalmente estos nos indican un proceso o un resultado de una acción. Bueno, aquí tenemos un ejemplo de el verbo coser más el sufijo ción. ¿Qué palabra se forma? Cocción. El tiempo de cocción es de 8 minutos. Otro ejemplo sería con el verbo revisar más el sufijo ción se forma revisión, que vendría siendo la nominalization. Mañana tengo que ir a una revisión médica. También se pueden crear nombres derivados de verbos con sufijo ado, ada, ido y ida. Ejemplo, nombres derivados del verbo envasar, más el sufijo ado. ¿Qué palabra se forma? Envasado. El envasado de los productos debe controlarse. Aquí tenemos nosotros nuestra nominalización. Otro ejemplo sería con el verbo salir, más el sufijo ida, que se forma salida. Perdone, ¿dónde está la salida de la universidad? Otra forma de convertir los verbos en sustantivos es con el sufijo miento. Aquí un ejemplo del sufijo, del verbo sufrir.
más el sufijo miento. ¿Qué palabra se forma sufrimiento? Es un sufrimiento saber si no volveré a verte. Otra forma de convertir los verbos en sustantivos es con el sufijo age. Nombres derivados de verbo, por ejemplo, verbo patinar, más el sufijo age, que se forma patinaje. Mi prima practica patinaje sobre hielo. Nombres derivados de adjetivos. Estos nombres pueden sustituir a una frase en la que se expresa alguna cualidad. Por ejemplo, aquí sería el adjetivo más el sufijo es, esa. Por ejemplo, otra adjetivo más sufijo ura. Adjetivo más sufijo idad. Ejemplo, adjetivo más sufijo bello, que sería el adjetivo, más el sufijo esa, que se forma belleza. Parece que algunos no saben apreciar la belleza. Otro ejemplo sería el adjetivo alto más el sufijo ura, que se forma altura. Tu altura me parece perfecta. Otro ejemplo con el sufijo idad sería adjetivo oscuro más sufijo idad, oscuridad. La oscuridad de la noche es perfecta. Por ejemplo, les dejé esta tablita para que ustedes puedan apreciar cómo se van formando las palabras. Por ejemplo, el verbo grabar más el sufijo, que sería nominalizador. Por ejemplo, grabar más sufijo ción, la nominalización, grabación y su significado. Y así de las palabras que se encuentran aquí, es como se forman. Bueno, en la gramática inglés también viene siendo lo mismo. Se utiliza para transformar. Y esto sería todo acerca del tema nominalización, nominalization. Gracias.